Muy bien, buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar lo que es sociología el día de hoy. Los temas anteriores, todo era una introducción al curso. Vamos a trabajar lo que es ciencias sociales en sí, ¿verdad? De donde nace la sociología. Sociología es solo una rama de las ciencias sociales, ¿ya? Empezamos con sociología. Se dice que la sociología son las ciencias sociales. Son un conjunto de disciplinas que estudian el comportamiento humano y la sociedad. Su objetivo es comprender cómo se organizan, interactúan y se comportan las personas en diferentes situaciones sociales. En diferentes situaciones sociales, ¿verdad? Eso quiere decir que que las ciencias sociales estudian a la sociedad de manera general, pero estudian el comportamiento humano ante las situaciones que se le presenten dentro de la sociedad, ¿ya? Pero las ciencias sociales se basan o se aferran a un conjunto de disciplinas. En sí, las ciencias sociales solitas como tal no pueden estudiar el comportamiento humano. Necesita aferrarse de algo más. Es como nuestros órganos. Si nosotros estamos vivos, respiramos, caminamos, necesitamos del cerebro, del corazón, de los pulmones, del estómago, ¿verdad? Lo mismo pasa con las ciencias sociales, que necesita además órganos para poder funcionar de una manera completa y acertada en el estudio de los individuos. ¿Quiénes conforman la sociedad? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, las personas, los individuos, conformamos e integramos la sociedad. Siempre hemos estudiado por años que la base de la sociedad es la familia, pero en estos tiempos ya no solo la familia es papá, mamá e hijo, ¿verdad? Ya una familia está compuesta por abuelita, abuelito, nietos, tía, tíos, sobrinos, hijos, madre soltera con hijos, padre soltero con hijos. O sea, ya lo que es decir una familia como estábamos educados y enseñados desde pequeños, que era papá, mamá e hijos, y entonces es la base de la sociedad. Ahora somos todos los individuos, todas las personas, ¿verdad? Dice que estudia cómo interactúa. Interactuar es cómo usted socializa. Todos necesitamos socializar, todos necesitamos interactuar. Imagínense que fuéramos unos robotillos, ¿sí? O que fuéramos personas que solo venimos, no hablamos con nadie, venimos, estudiamos, leemos, escribimos, respondemos parciales, exámenes y nos vamos. No, no se puede. Nosotros necesitamos por salud, le llamamos, ¿verdad? Emocional, psicológica, ¿verdad? Necesitamos socializar, necesitamos tener, ¿verdad? Contacto con demás personas y además las necesitamos para poder vivir. ¿Qué haría yo si a mí mi vehículo se arruina? Yo no sé nada de mecánica. Necesito de una persona que haya estudiado para ello. ¿Ya? Si yo me enfermo, necesito de un médico, de un doctor. Entonces, todos conformamos la sociedad, todos necesitamos de todas las profesiones para poder vivir, ¿verdad? Entonces, las ciencias sociales, pues arraigada o más disciplinas, va a estudiar el comportamiento.
cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos ante las diferentes situaciones, ¿ya? No por fuerza quiere decir, es que yo me comporto muy bien. Pues algo de tener, porque una persona perfecta no existe. Todos tenemos algo en nuestra cabeza, todos tenemos algo en el corazón que nos hace ser como somos, ¿ya? Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? A base de estas disciplinas, ¿verdad? Dice que las ciencias sociales se diferencian de las ciencias naturales y de las ciencias formales. De las ciencias naturales, pues es obvio, ¿verdad? Estudia la naturaleza. Nosotros no somos una planta. Nosotros somos entes vivientes y pensantes que conformamos la sociedad. Entes pensantes. Nosotros analizamos. Y las ciencias formales, pues son todas aquellas que tienen algo estipulado, ¿verdad? Parámetros estipulados. Aquellas disciplinas que decíamos que necesita para que las ciencias sociales cobren vida, como nosotros necesitamos de los pulmones, del estómago, de la cabeza, ¿verdad? Del cerebro, están estas disciplinas que está la antropología, la sociología, psicología, economía, geografía, ciencias políticas, historia, pedagogía y ciencias de la educación. ¿Por qué todo va entrelazado? Porque hay un pasado, hay un presente, hay un futuro. Buenos días, Sofita. Una pregunta, Diga. ¿el control que tiene sí es el salón de vida? No, ahora le comento por qué. Fíjese de que el de acá no me traje. Lo que le apagué la pantalla. Entre semanas es la marca de la. Entonces, porque yo le dije, y me contó la marca de la que yo. Oh.
Bueno, digamos, continuemos. Decíamos, ¿verdad? De que para poder funcionar bien las ciencias sociales, pues se arraigan a otras ramas, ¿verdad? Y entre estas están las que les mencionaba. La importancia de las ciencias sociales, dice. La importancia de las ciencias sociales ayudan a entender el mundo en el que vivimos, quiénes somos y de dónde venimos. Para poder entender, ¿verdad? ¿Quiénes somos, de dónde venimos? No vamos a decir a estas alturas venimos del mono, ¿verdad? Yo creo que es una teoría ilógica, porque entonces los monos al cumplir 30 años se convertirían en humanos, ¿verdad? Entonces no puede ser que vengamos del mono. Que tengamos características muy similares, pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero son teorías, ¿verdad? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Contribuyen al bienestar y el progreso de las sociedades modernas. ¿Por qué las ciencias sociales van a contribuir al bienestar y al progreso? ¿Por qué? Porque ayudan a entender el porqué de las situaciones, el porqué de todo lo que se suscita, ¿verdad? En la sociedad. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? La sociedad de ahora ya no es la misma de hace 40 años, ¿verdad? Inclusive de hace 25 años, porque yo, que soy nacida de acá, yo soy netamente de acá de Chimaltenango, recuerdo que me llevaba, pues en aquel entonces nos movíamos a pie, ¿verdad? Para andar aquí con mi mamá. Y yo me acuerdo que me llevaba por todo lo que eran las quintas y ahí solo habían árboles, no había nada más, todo lo que era el cementerio para arriba, tierra, sí, la cumbre le decían ahí. Yo estaba pequeña, ¿verdad? Les hablo de hace casi, ¿qué? 30 años, ¿verdad? Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que todo esto viene a entender qué es la sociedad, cómo ha avanzado la sociedad, el comportamiento del ser humano. Antes, para comunicarse, ¿verdad? La herramienta ahora tan fácil, el bendito WhatsApp. El bendito WhatsApp ahora es algo tan necesario. No es un lujo decir, ah, yo tengo WhatsApp. No, ahora es sí o sí un teléfono inteligente debemos de tener, ¿verdad? Para poder tener acceso a más información, ¿verdad? Entonces dice que las ciencias sociales ayudan a entender el mundo en el que vivimos, a quiénes somos y de dónde venimos, ¿verdad? Contribuyen al bienestar y al progreso de las sociedades modernas. Ayudan a pensar los problemas colectivos que enfrentamos. Un problema colectivo que estemos viviendo hoy en día. ¿Cuál podría ser? A ver, un problema colectivo que se esté suscitando en la sociedad. No hay un solo uno, hay muchísimos. Contaminación. Contaminación. ¿Qué más? ¿Creen ustedes que la contaminación, dice aquí el compañero, ¿verdad? Es algo que afecta a la naturaleza? Si bien es cierto, todo es a raíz del ser humano. Si yo no tengo el hábito de tirar mi basura, de guardarla, yo la tiro en la calle, es obvio y sabemos que se va un tragante, viene la época de lluvia, el invierno, y de ahí se tapa y de la mano va la contaminación, ¿verdad? Esos principios, esos valores, esas enseñanzas vienen desde casa y hay principios, valores y enseñanzas que las adoptamos ya nosotros siendo grandes, ¿verdad? De repente en casa no nos enseñan ciertas cosas, pero en el camino de nuestra vida, en lo que nosotros nos desarrollamos y aprendemos, pues vamos cambiando ciertas actitudes, ¿verdad? De repente mi mamá hace alguna cosa, mi papá, yo no estoy de acuerdo, yo ya la hago de otra manera, ¿verdad? Entonces yo ahí ya le estoy dando un giro diferente a mi vida, a lo que soy y quienes dependen de mí. En este caso serían mis hijos. Entonces yo vengo y les torno a ellos otro ambiente y todo eso va a repercutir cuando ellos interactúen con otras personas, ¿verdad? Desde ahí viene todo lo que son las ciencias sociales.
Aquí podemos ver lo mismo de las ciencias, las disciplinas, ¿verdad? Que trabajan en conjunto. La antropología, las ciencias jurídicas, la ciencia política, la comunicación, la demografía, la economía, la geografía, la historia, la psicología son disciplinas que se relacionan con las ciencias sociales. Las ciencias sociales son disciplinas que estudian el comportamiento humano, las sociedades y las relaciones entre los individuos. El por qué una persona es violenta. ¿Por qué? Yo solo quisiera saber y les pregunto a los hombres, a los caballeros, ¿por qué el fútbol los alborota? O sea, ¿por qué? ¿Qué sienten? ¿Qué emoción crean ustedes, verdad? No lo entendería. ¿Verdad? Yo digo, no sé si tal vez sientan la misma emoción que a veces uno de mujer tiene cuando dice uno, me compré un par de zapatos o algo de ropa, ¿verdad? El hombre es un poco más llevadero en esa cuestión, mientras que uno de mujer no, ¿verdad? Entonces, esa reacción que usted tuvo ahorita con decirme no lo entendería, me está dando a entender, ¿verdad? De su comportamiento ante el fútbol, ¿verdad? Ante algún equipo al que usted vaya, al que usted se incline, lo va a defender, ¿verdad? O dicen es que mis amores del Barça, ¿verdad? O mis amores del Real Madrid, o los rojos acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, que, o los cremas, o el Xelajú, Marquense y así, ¿verdad? Entonces, ustedes, quiera que no, saben de fútbol tendrían que saber cuáles son sus posiciones, cuál es la tabla en la que ellos se encuentran, ¿verdad? Y esto viene a representar en algún comportamiento dentro de la sociedad. Para el mundial, hasta uno de mujeres está ahí gritando igual, igual, y todos nos emocionamos, ¿verdad? Este comportamiento es el que estudia las ciencias sociales. Aquí están las mismas disciplinas, solo que ya un poquito más claro. Algunas de las disciplinas que integran a ciencias sociales, pues volvemos a repetirlas, ¿verdad? La antropología, que estudia la condición humana, los factores culturales que moldean el comportamiento humano. La ciencia política estudia los sistemas políticos, el gobierno y las relaciones sociales. La política es un tema tan amplio que se manifiesta y se maneja siempre y prolifera cada 4 años, cuando hay elecciones, ¿verdad? Nosotros tenemos el don de elegir, el mando de elegir, porque el pueblo es el que manda, porque usted emite su sufragio, su voto, y después termina uno siendo mandado y gobernado, ¿verdad? Por las personas que uno coloca. La economía estudia la utilización de los recursos limitados. Geografía estudia la superficie física de la Tierra y de los seres humanos y cómo la afectan, ¿verdad? Como decía aquí el compañero, la contaminación. Aquellas personas que no tienen dónde vivir, que no tienen para pagar un alquiler, ¿verdad? No tienen algo propio, se van a vivir a lugares así lejanos, ¿verdad? Buscando tener acceso a agua, ¿verdad? Y luz, energía eléctrica. Yo vi una imagen hace unas semanas donde no sé si era bien o no, en Acatenango ya hay lugares de asentamiento en el volcán. Ya en el volcán están ya las casas así. O sea, ya la gente se está yendo a poblar el volcán de Acatenango, ¿verdad? Entonces, la misma necesidad y la superpoblación. ¿A qué quiero decir con la superpoblación? El tener un número grande de hijos, ¿ya? Hay países que se evitan eso y solo tienen como requisito tener un solo hijo. O hay países donde tienen prohibido tener hijos. Y aquí en Guatemala ya se va, ¿verdad? Educando a las personas. Ahora se da un fenómeno que hay muchas personas que dicen, yo no quiero tener hijos y llegan a tal edad y no quieren tener hijos. Y nada ni nadie los hace cambiar de parecer. No porque no tengan cariño, miran un niño y no sientan nada, pero de repente piensan que ya, bueno, dice uno, no puedo ni con mi vida, ¿cómo voy a poder con la vida de alguien más? ¿Ya? Y meterse, dice uno coloquialmente, ¿verdad? Camisa de 11 varas. Entonces uno
ya la piensa, ¿verdad? Uno dice, bueno, no estoy para estar chineando, ¿verdad? Lo podríamos decir así. Entonces, todo esto estudia el comportamiento social. ¿Por qué ahora las generaciones o los jóvenes de ahora no quieren tener hijos? ¿Por qué? ¿Ya? Hay quienes dicen sí, así, con esa seguridad, ¿va? Y esa firmeza, yo sí quiero. Yo en algún momento, en lo personal, yo en algún momento cuando hice mi proyecto de vida, ¿verdad? En seminario, dije, quiero tener 3 hijos. En mi cabeza, en ese entonces, decía que se lleven 2 años, ¿verdad? Resulta que se llevan 4 y la otra, entre el pequeño, se llevan 10 años, ¿verdad? Entonces, todo mi proyecto de vida me salió al revés, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo esto viene a ser estudiado por las ciencias sociales. ¿Por qué la superpoblación? ¿Por qué el lugar no hay donde vivir? ¿Por qué no hay acceso a la educación? ¿Por qué no hay acceso a la energía eléctrica, al agua potable? ¿Por qué una persona es violenta? ¿Por qué una persona comete delitos? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo motiva? ¿Ya? Entonces todo eso se estudia acá. Ahorita les voy a compartir otra. Muy bien. Acá en clasificación de las ciencias sociales, porque volvemos, es un tema muy amplio. Clasificación de las ciencias sociales. La clasificación de las ciencias sociales se clasifican de acuerdo con los aspectos que estudian, como el comportamiento humano, la organización social o el contexto en el que se desarrolla el ser humano. El comportamiento humano, la psicología social y educativa, antropología y sociología. ¿Por qué el comportamiento humano va estudiado por la psicología y la psicología educativa? Aún acá, dentro del salón de clases, bueno, cuando uno estudia magisterio, porque es mi experiencia, lo que yo tengo de base, yo soy maestra de educación primaria, estudié demasiado psicología y psicopedagogía. Yo tenía que llegar a entender al alumno. ¿Por qué su comportamiento? ¿Por qué platica? ¿Por qué no platica? ¿Por qué es extrovertido? ¿Por qué no es extrovertido? Los extremos. Si un niño molesta mucho, algún problema hay. Si un niño no molesta y es todo lo... También hay un problema. ¿Qué pasa en casa? ¿Con quién vive? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Qué ve en la televisión? Irse adentrando, ¿ya? Y la psicopedagogía va de la mano con la psicología y el rendimiento académico. Hay personas que son tan, pero tan pilas que solo con escuchar algo y se les queda así. Hay quienes solo con leer memorizan. Y de ahí voy yo que yo tengo que escribir 20 veces lo mismo para que se me quede. ¿Ya? Entonces, todo esto estudia el comportamiento de, ¿ya? La organización social, porque dentro de nuestra sociedad hay una organización que está la historia, el derecho, la ciencia política y la economía. Estas disciplinas van en conjunto. ¿Por qué el derecho? ¿Por qué la ciencia política? Las leyes que rigen un país, las normas, los acuerdos. Cuando fue pandemia, hubo toque de queda, teníamos que obedecer como sociedad, ¿verdad? Que ya no podíamos saludarnos ni dar besos, pues a cambio de morirnos en ese entonces, mejor de lejitos, ¿verdad? Y tratábamos la manera de lavarnos las manos. Yo no sé si alguien entró como con esa ansiedad de estarse limpiando y limpiando todo, ¿verdad? Es una ansiedad y había quien decía, bueno, si me muero, me muero, ¿verdad? O si me da COVID, pues de plano ya me tocaba, ¿verdad? Todo ese comportamiento a mí me dio pánico, pero me dio más pánico ahorita no hace mucho tiempo por algunas situaciones. Se estudia la economía, ¿por qué? Porque era lo que en algún momento ya les explicaba, los fondos, ¿verdad? Todo lo que es un presupuesto a nivel país. El rico más rico, el pobre más pobre, ¿ya? Nosotros trabajamos para sobrevivir, porque no trabajamos para darnos una vida de lujo. Trabajamos para sobrevivir, tenemos nuestro presupuesto. Bueno, yo en lo personal ya sé que me gasto un desodorante al mes,
que me gasto tantos jabones, tanto de shampoo, ¿verdad? Entonces, cada vez que pagan, ya sabe uno que tiene que ir a comprar. Y no con eso va a decir uno, mejor no me compro ni mi desodorante ni mi jabón y no me voy a bañar todo el mes, pero me voy a ir a comer a algún lado, ¿verdad? No se puede. Todo esto se estudia. Otras disciplinas, dice, de las ciencias sociales son la administración pública, la comunicación, la demografía y la pedagogía. La administración pública son todos los fondos del Estado. Aquí viene a estudiar todo lo que es el Estado. La comunicación, ¿verdad? Dentro de, vemos que entra todo lo que son noticieros, noticieros que dicen la verdad, noticieros que dicen mentiras. Algunos sí dicen las noticias tal cual son. Otros no las ponen porque son noticieros vendidos al gobierno y trabajan a favor de, ¿verdad? Aquí. Tenemos que las ciencias sociales estudian los aspectos sociales, culturales del comportamiento humano, tanto a nivel individual, como les decía, ¿verdad? El por qué y colectivo. A veces sucede que yo, como persona, como mujer, ¿verdad? Soy mujer. Yo me comporto de determinada manera con mi familia y me comporto de determinada manera con mis amigos y me comporto de otra manera siendo mamá. ¿Ya? No voy a ser la misma que bromea, que, que bromea, que se ríe, ¿verdad? De una forma con mis amigos, con mis hijos. No se puede. ¿Por qué? Porque yo a ellos les tengo que educar de tal manera que deben de respetar, que hay cosas que en momentos yo no soy su amigo, soy su mamá, ¿verdad? Entonces respete, ¿sí? No vamos a enrollar el punto de que, ay, sí, que los papás deben de ser amigos de los hijos, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero todo esto estudia la manera individual en la que nosotros nos comportamos, ¿sí? Un claro ejemplo, y era lo que yo le siempre he dicho, más sucede cuando uno está en la primaria. Sí, yo trabajo con niños de primaria. Entonces les digo yo a mis niños ya cuando son de cuarto a sexto, ¿verdad? Que están en una fase que dejan de ser entre niños y ya empiezan a ser preadolescentes. Y no digamos los de sexto, ¿verdad? Ya están en otra mentalidad. Básico, también he trabajado con básico y ahí es otra etapa. No tenga fe, no tenga fe. En otra etapa, entonces yo les decía al final nosotros cuando somos hijos de casa, o sea, de casa vivimos porque somos el reflejo de. Si usted me dice buenos días con permiso, quiere decir que usted o le enseñaron esos principios o los adquirió en el camino. Porque a veces de repente tratamos de cambiar esa nube, ese globo en el que nosotros vivimos en nuestro hogar y decimos, momento, aquí cambian las cosas, ¿verdad? Si mi mamá, mi papá fue así, yo voy a hacer de este otro modo, ¿sí? Entonces, todo esto se va a reflejar en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. ¿Cómo soy yo en el trabajo? ¿Cómo soy yo en la casa? ¿Cómo fui criada? ¿Cómo fui educada? Y dice una imagen y a mí me gustó mucho, dice, nuestros papás son responsables de nosotros hasta los 18 años. Muy bien. Excelente. Tienen que cubrir nuestros gastos si eso fuera lo ideal y lo perfecto hasta cierto punto, ¿verdad? Pero, llega el punto en el que nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Yo decido estudiar, enhorabuena. Yo decido dedicarme a algo contrario al estudio, pues es mi decisión. Pero un claro ejemplo. Tal vez voy a abordar un tema que es un poquito como fuerte y no quiero que me lo malinterpreten. Por ejemplo, las personas que están en la orilla de la carretera. Es un ejemplo, ¿verdad? Ellas o ellos, ¿verdad? Porque ahí hay cosas, ¿verdad? ¿Por qué decidieron o por qué pararon en alguna situación así? ¿Qué trasfondo hay? ¿Ya? ¿Pudieron haber sido violadas y violados desde niños? ¿No dijeron, bueno, esto es el camino más fácil para poder obtener dinero? ¿Sí?
Pero resulta que está el camino fácil y el camino difícil, ¿ya? Entonces, al final nosotros decidimos hasta cierto punto el camino difícil. ¿Por qué? Porque yo entonces me fajo para trabajar de lunes a viernes y yo estudio el fin de semana, ¿ya? Y esto se aplica a diversificado, básico, primaria, universidad. Yo no tuve el gusto o el placer de que mi mamá me dijera, mire, mija, usted se graduó, ahora vamos, bueno, si yo la llevo a la universidad y yo se la pago. No. Si yo decidí estudiar en la universidad fue porque yo quise por mis propios méritos. Y tenía que trabajar y tenía que sufragar gastos porque me metía a una responsabilidad que mi edad emocional, económica y física todavía no me daba, pero ya tenía un título de diversificado con el cual yo poder trabajar, ¿sí? Y decir, bueno, tengo que estudiar, ¿por qué? Porque hay una persona acá atrás de mí, que era un bebé en ese entonces. Y yo tuve que decir, o estudio y trabajo, y no lo olvido. Yo no hace mucho le decía a mi mamá, no olvido que me acuerdo que yo empecé a trabajar en colegio, o sea, recién graduada, y recién embarazada, y tuve que trabajar, y de ahí, ¿qué hice? Tengo que hizo. Entonces, lo mismo me decía mi mamá. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Yo no olvido, lo primero que hacía era, porque al final mi hijo, ¿verdad? No era tan responsable, entonces yo lo primero que hacía era cobrar mi sueldo y me pasaba el triunfo, lo que era el sumo, en aquel entonces, a comprar los paquetes de pañales que utilizaba mi hijo, su leche, lo primordial, porque podía hacerme falta todo, menos eso, porque ¿qué le iba a costar a mi hijo? Porque hiciera sus necesidades, ¿ya? Entonces me tocaba ser responsable, y desde ahí dije, momento, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que aquí, tengo que allá, entonces la misma necesidad, pero bien hubiera podido yo venir y decir, no, si me trabajo, bueno, si no, pues me acoplo a lo que me dé el papá de mi hijo y vivir de una manera más precaria. Que no puedo decirles uno, todos tenemos lujos, ¿verdad? Bueno, fuera, hubiéramos nacido como con esa suerte, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, tiene uno la mentalidad y es un ente pensante dentro de, para poder venir y decir, bueno, estudio, trabajo y salgo adelante. Estudio, trabajo y salgo adelante. Media vez uno tenga la fuerza de voluntad y todos tengamos la fuerza de voluntad, vamos a hacer un cambio. Y qué bonito es decir, o qué bonito se siente cuando algún familiar de ustedes o de alguien dice, es buen patojo mi patojo, es buena patoja mi patoja, ¿verdad? Así nos dicen de cariño en nuestro hogar, ¿verdad? O mi hijo, mi hija, mi hijita, mi hijito, ¿verdad? Yo tengo algo bien en claro. En mi casa con mi mamá, que es la que es mi mamá, ¿verdad? Y todo el mundo me puede dejar menos mi mamá, porque así somos las mamás, ¿verdad? Viene y me dice, bueno, si es para trabajo y estudio, yo la ayudo con sus hijos. Yo, eso, si usted quiere salir, se me va con su beneficio, me dice ella, ¿verdad? Así, bromeando. Pero al final, todo es decisión y todo sale a esto, a que las ciencias sociales estudian el por qué el comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué las personas terminan trabajando en un lugar así como la carpeta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo detrás? Y se supone, ¿verdad? Había una estadística, yo la vi, no sé si alguno la vio, donde creo que ya se lo compartí la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué tanto embarazo en niñas tan pequeñas? Ahorita no sé si acaba una alerta de una niña de 16 años y el bebé era su hijo de 6, 7 meses, creo yo, los dos desaparecidos. ¿Qué piensa uno? O sea, ¿qué pasó? Mataron al bebé, ¿verdad? Porque al final dice uno, bueno, si se desapareció, ya dudo que esté vivo, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está tan corrompida. Aquí vemos, dice que las ciencias sociales se pueden clasificar según su campo de estudio y su método de investigación. Campos de estudio. Aquí dice, el comportamiento humano. Para estudiar el comportamiento humano se centra la psicología, la sociología y la antropología. Para estudiar la organización social está la historia, el derecho, la política y la economía.
El contexto de desarrollo humano, el contexto, recordemos que el contexto es la ubicación, donde nosotros estamos situados. Entonces, estudia la geografía y la arqueología. La actividad humana entra la pedagogía, la comunicación y la administración de empresas. ¿Por qué entra la pedagogía? La pedagogía es todo esto, lo que es educación, ¿verdad? El sistema cognitivo humano entra la lingüística y la psicología. La interacción social humana entra la sociología y las ciencias políticas. Por eso es que nuestro curso se llama sociología, ¿verdad? Va a estudiar la interacción de las personas. Y la evolución de las sociedades se centra en la historia y la antropología. ¿Por qué? Porque hay una evolución dentro de... Si nosotros escuchamos las historias, ¿verdad? De algunas personas ya mayores dicen, ay, en mi tiempo, o cuando vivieron la revolución de Jorge Ubico, o cuando a todos se los llevaban, ¿verdad? Y los volvían militares. Patojo mal parqueado, ¿verdad? En la calle, solo lo pescaban y más a cambio de los militares quisieran o no y a prestar servicio. Eso era antes, ¿verdad? Entonces nuestra sociedad ha evolucionado. ¿Qué sucede ahora? Matan a diestra y siniestra. Yo, en lo personal, opino que sí debería de haber pena de muerte acá en Guatemala. Pienso que sería la única medida drástica para evitar que haya más violencia. Si yo sé que maté a alguien, pero sé que me van a matar, ¿verdad? Pues eso, entonces ya se frena. Entonces hay que tratar la manera, ¿verdad?, de entender por medio de todas estas ciencias, de todas estas ramas, el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? ¿Vamos entendiendo? Más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se me duerme? Ya podemos ir. Ya podemos ¿Ya? salir. Entonces, espero que vayamos entendiendo el tema, nos vamos a ir profundizando un poco más, ¿verdad? Siempre les hago llegar su guía, la presentación para que usted pueda leerla, estudiarla, analizarla, ¿verdad? Y sea contenido para su parcial. Y espero que la explicación la vayan al chico. ¿Sí? Comer, güey.